Muy buenas chicos, soy Paper DJ. Bienvenidos a la nave retro. Bueno chicos, como veréis estoy intentando hacer las cositas un poco mejor. Me habéis animado a seguir haciendo vídeos, os lo agradezco. Si queréis que siga haciendo vídeos, por favor suscribiros y poco a poco intentaré hacer las cosas un poquito mejor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. En este caso lo que quería es, bueno, hacer una pequeña review del Megapack 2.0 para tarjeta microSD de 64 GB. Como sabéis, este pack es para la Super Nintendo Mini y la convierte en en una consola multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que vais a poder jugar a la Super Nintendo, a la Nintendo, a la Mega Drive, a la Master System, bueno, a todas las plataformas prácticamente de 8 bits, de 16, algunas de 32, más aún diré, PlayStation, incluso funciona mejor que con la PlayStation Classic misma, que la tengo por aquí, y con una selección de juegos que, bueno, yo considero que está bastante chula. Todo funciona muy bien, es un trabajo de muchas horas, muchas noches hasta las tantas, probando juegos, todo lo que hay en el pack, ¿vale? Lo podréis descargar, lo pondré, bueno, realmente pondré todos los enlaces hacia la información aquí en el vídeo, en la parte de abajo en los comentarios. Todo lo tenéis en el grupo de Telegram de Super NES Mini, ¿de acuerdo? Además hay muchísima gente con ganas de ayudar y de hacer que, bueno, si tenéis cualquier duda a la hora de instalar esto y muchos otros packs para otras consolas mini, podéis acudir ahí y estupendo, tenéis toda la información. Me voy a dejar ya de decir tonterías y simplemente, bueno, quiero enseñar un poco las bondades de este Mega Pack para la Super Nintendo Mini, que la convierte en una consola totalmente diferente. Como veréis, este es el tema principal de la consola. Me ha costado lo suyo elaborarlo. Hay muchos otros temas que he hecho para la consola. También requiere mucho tiempo y paciencia porque es editar píxel por píxel en muchas ocasiones, muchas capas de gráficos, en fin, bueno. Vamos a ello, venga. Bueno, como podéis observar, también incluye música con cada inicio de la consola y cada vez que se vuelve al menú Home empieza a reproducirse una música diferente, lo cual hace una experiencia también bastante más dinámica. Venga, como veis, bueno, disculpadme, voy a hacer primero una cosa. Como veis, esto es todo en directo, no tengo guión ni tiempo para ello, bastante hago ya. Voy a ponerme la consola al monitor principal porque si no con el lag de la capturadora me es muy difícil hablar y explicaros a la vez. Ya está, perfecto. Como veis tenemos MAME, esto es el ROM set de MAME 2003. Quiere decir que podéis meter cualquier juego del ROM set 2003, a tener en cuenta que bueno, aquí hay una selección de juegos, a mi parecer, bastante buena, pero a lo mejor falta alguno que queréis. Se puede incluir, por supuesto. Neo Geo, una selección muy buena de Neo Geo también, no están todos, pero los principales. CPS, CPS1, CPS2, CPS3, ¿vale? Por supuesto, una selección de Nintendo NES, Super NES, Nintendo 64, Sega Master System, Sega Mega Drive. Tiene un catálogo extensísimo y además aquí la verdad es que sí, he metido muchos juegos porque hay muy buenos. Dreamcast, bien, esto es un sistema que todavía está un poco en pañales en cuanto a emulación,
sobre todo, bueno, por falta de potencia. No obstante, hay unos cuantos juegos que se pueden jugar correctamente. Lo dicho, la emulación no va a ser una maravilla, pero ahí está. PlayStation 1. Mal llamada PSX, que se refería realmente a un engendro extraño que hicieron, que era como un reproductor de DVD con una PlayStation ahí integrada. Eso sí se llamaba PSX, pero bueno, la verdad es que se le empezó a llamar PSX a esta consola y así se quedó. Una selección, a mi parecer, pues bastante mejor que la PlayStation Classic, y encima es que funciona mucho mejor y más fluido. Aquí además me tomé muchas molestias en incluir todas las ROMs o las ISOs. Las he comprimido yo en formato PVP para que ocupe pues bastante menos en nuestras maltrechas tarjetas de memoria y que puedan entrar muchas más cositas, ¿vale? TurboGrafx o PC Engine. Aquí lo mismo, una selección. Atari 7800. Empezamos con las handheld, las consolas de mano, las portátiles, vamos. Está la Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, sí señor, funciona y muy bien. Vale, hay que hacerse un poco con el emulador, que es no funciona a través de RetroArch, sino un emulador propio, el Drastic. Se puede poner la pantalla principal en completo, la de arriba, la de abajo, todo esto se puede gestionar desde el mando del segundo player, ¿vale? Para que no interfiera con el primero. Merece la pena, funciona muy bien. Game Gear, la consola portátil no portátil. Vale, yo no sé cuánto duraban las pilas, yo juraría que si te duraban una hora era un milagro, así que siempre estabas enchufado. PSP, PlayStation Portable. Bueno, aquí todavía, igual que ocurre con Dreamcast, no hay demasiados títulos que funcionen muy bien, pero sí que hay algunos que van bastante bien. Atari Lynx, Game Watch. Bueno, aquí en portada está la consola que yo tengo. ¿Cuántas horas de niño hay con Mario y Luigi subiendo y bajando cajitas de leche para que se lleve el camión? Sí, señor. PC Amstrad, Commodore 64, MSX, Spectrum, mi favorito. Aquellas maravillosas tardes comiendo el bocata de nocilla mientras esperábamos que se cargase la cinta, para luego darnos cuenta de que no se había cargado correctamente y volver a cargar. Retro TV, ¿y esto qué es? Pues es una sorpresa, la verdad es que me he molestado bastante en integrar pues unas cuantas cosas retro viejunas que mucha gente yo creo que se va a pasar horas simplemente visualizando lo que hay aquí. Ahora lo mostraré. Extra, pues aquí hay algunas sorpresitas que me he molestado también en incluir. Vamos a entrar. Bueno, soy un fanático de Matrix y como no, pues tenía que hacer un tema, un theme de Matrix. The Matrix. Y aquí, como veis, pues hay un poco de todo. Brutal Doom es un port que funciona perfecto. Open Lara. Increíble, se puede jugar al Tomb Raider 1, el clásico de toda la vida, en HD, en 720p, no en Full HD. Pero es que va increíblemente fluido. Wolfenstein. Esto es un clon del Bomberman, pero es que curiosamente se puede jugar multiplayer hasta 8, incluso online. Esto es una sorpresita también. Bueno, venga, vamos a hacer una cosa. Os voy a poner esto para que veáis de qué se trata. Pues efectivamente se pueden reproducir vídeos en nuestra consolita y como no, pues he hecho una compilación de vídeos y demos, pues en retro, por supuesto.
Bueno, solo tiene una pequeña pega y es que evidentemente los vídeos, pues uno por uno, he tenido que recomprimirlos, que procesarlos en el formato que necesita la consola. Lamentablemente la máxima resolución posible sería 480p, ya que aunque el procesador tiene varios núcleos, lo que es el core, el codec en este caso, pues solo utiliza un core. Bueno, mirad lo que ocurre cuando se acabe un vídeo, ¿vale? Se queda aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues nada, le damos aquí y pues Quit RetroArch, ¿no? Punto. Y volvemos al menú principal. Oh yeah. Venga, os voy a mostrar alguna otra cosita. Back. Vamos a volver para atrás. Quiero intentar que el vídeo no se haga muy largo porque simplemente quiero que sea una demostración de lo que os podéis encontrar. Entonces, quiero mostraros también que me hace ilusión lo que viene en la Retro TV. Como veis, hay un pequeño lag desde que se entra en un sistema a otro. Esto es inevitable. Oh yeah. Sí, señor. Esto pues también me lo ocurra mucho. Este tema diría yo que es de los que más me ha costado. Porque como veis es pixel art puro. No, de verdad, esto sí lo he tenido que editar botón por botón. Incluso las fuentes, etcétera. Para que todo esté en su sitio. ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaros, hay intros de todas las series viejunas que nos gustaban, incluidos algunos videoclips que, madre mía, merecen la pena. Y cómo no, Knight Rider. Tenemos que verlo, tenemos que verlo. Sigo aquí, chicos. Hello. Como veis, se ve el principal de la consola sin tener que hacer el combo de botones. Bien, vale. Venga, vamos a volver para atrás. Y os voy a enseñar pues unas cuantas cositas más. Bueno, lo que decía, como veis, hay veces que es inevitable este pequeño lag entre el cambio de unos sistemas a otros, y cuando entras en algún juego, para volver a Home, al menú principal, pues como veis aún hay un poco más de retraso. Esto solo pasa cuando sales ya de jugar de un juego. Cuando navegas entre sistemas, como mucho tarda 3 segundos. Evidentemente es por la cantidad de juegos que hay en el sistema y cómo funciona lo que es el Theme Selector, que como sabéis colaboré para el correcto funcionamiento del mismo, realice temas, etc. Y hay ciertas cosas que, bueno, si queréis una experiencia totalmente stock, rapidísima de navegación, basta con desactivar el Theme Selector. Entonces no tendréis los temas personalizados. Para mí merece la pena porque es una experiencia bastante más chula, aunque haya que esperar 3 segundos. ¿Qué ocurre cuando entras, por ejemplo, en Nintendo NES? Fijaos. Esto es por lo que yo creo que merece la pena tener el Theme Selector instalado. Hello. Pues sí, es como si entrases en la NES Mini. Es como si tuviésemos varios sistemas Mini en uno. Y como veis, bueno, siempre me gusta poner una selección de juegos, los más característicos, los más representativos de cada plataforma delante. Que a lo mejor luego entras en los juegos, en el resto de juegos, y hay alguno repetido. Es por esto. Es porque a mí me gusta no tener que andar navegando tanto para jugar a los clásicos que siempre acabamos jugando. Si entramos aquí, pues veremos más juegos de la Super NES. Y otra cosa que ocurre es que veréis que cuando hay una subcarpeta, además del botón Back, está el botón Home. Pues para que no tener que andar volviendo primero carpeta por carpeta. Mira, está aquí el Knight Rider. Buah, es que... En fin. Cuántos recuerdos, ¿verdad? Esto es un juego que no demasiada gente lo conoce. Yo me metí unas viciadas terribles de niño en la NES. Y es bastante curioso y bastante diferente a cualquier juego de NES. Muy rápido, muy trepidante. Una lanchita que vas por ahí destruyendo todo. Bueno, si no lo habéis probado nunca, merece la pena que lo hagáis porque te vicias, te enganchas enseguida.
Bueno, entonces, como os decía, si ahora yo le doy aquí a Home, pues vamos a volver a Home directamente, al menú principal, sin tener que pasar por los subsistemas. Ya estamos aquí. Si entramos en Mega Drive, por ejemplo. Ahora que va a salir, ¿no? La Mega Drive Mini. Oye, pues resulta que ya la tenemos nosotros, ¿no? Fijaros. La música, los fondos personalizados, los iconos... Como os digo, horas de trabajo. Aquí dentro tenemos pues una selección de Mega Drive 32X, de Mega CD también. Y como os digo, pues los highlights al principio, antes de entrar en todas las carpetas de juegos. ¿Por qué están en carpetas de 30 en 30? Pues porque si ponemos muchos más juegos juntos, pues la consola tira error C8. ¿Vale? Si alguna vez os salta error C8, pues eso es error de desbordamiento de memoria generalmente. Entonces, mientras tengamos los juegos en carpetas de 30 en 30, normalmente no pasa nada. Casi todo el mundo recomienda 25 en 25. Pero sinceramente, yo de 30 en 30 nunca he tenido problemas. ¿Qué tenemos aquí? Mega CD. Bueno, en Mega CD hay algunas joyas que merece la pena probar. En este caso, pues sin ir más lejos, el Final Fight CD es una gozada, ¿no? Vamos a ponerlo. Os voy a enseñar, aunque sea un minuto. Bueno, yo soy fan del Final Fight, ¿vale? Para Super NES ya sabéis que está el 1, el 2, 3... Bueno, el Final Fight Guy. Good. Venga, ya, que sí. Press Start Button. Que sí, que sí. ¿Y qué tiene de diferente el Final Fight de Mega CD? Pues lo vais a ver ahora mismo. Si quiere. Metro City, a well-known crime capital, has been ruled by violence. Ya lo estáis escuchando, ¿no? La música de alta calidad en estéreo. A fact which the newly elected mayor and former street fighter Mike Hager plans to change. Mira que me hacía ilusión este sonidito. Venga, va. Voy a jugar el primer minuto, simplemente eso, para que veáis la musiquita. La verdad es que yo siempre jugaba con este. Buah, es que es una pasada. Le da un aire mucho más retro, ¿no? Típica musiquilla. Buah. Bueno, repito, es que ya nada más por la música. Venga, voy a darle ahí. No. Venga, fuera todos. He perdido práctica, ¿no? Madre mía. Bueno, pues merece la pena que lo juguéis más que la versión convencional. Solo ya por la música. Fijaros. Venga, va. Le doy a la start y volvemos, que me he emocionado. Vamos a home. Y como os decía, pues cada sistema... Bueno, efectivamente, cuando sales de los juegos a veces tarda en volver a home. Vamos a entrar, por ejemplo, en Neo Geo.
Bueno, ya, ahí entraba una musiquilla diferente, como veis, cuando volvéis al menú Home, siempre entra otra. Otra de las cosas que me ha molestado bastante es en cada sistema poner su musiquilla de intro. Y como veis ahora mismo que está sonando, pues una canción modernizada de la más representativa, ¿no? Esta es en este caso pues de Metal Slug. Metal Slug. Vamos a volver y os voy a enseñar por último el tema del Theme Selector para que veáis que efectivamente pues se puede elegir o poner el tema de fondo en la consola que más os guste. Este es el tema base con el que he puesto cada sistema. Si mantenéis pulsados los dos gatillos, veis que entráis en este menú. Vamos a Themes. Hola. Y aquí ya, bueno, si tenéis la consola conectada online, como lo tengo yo con el USB Inatec, pues bueno, se pueden llegar a descargar los temas. Ahora no lo voy a hacer porque ya están descargados. Y aquí hay algunos de los temas, bueno, de los que he hecho yo. Y como veis, pues bueno, podéis escoger para el menú principal el que queráis. Los de Stargate, la verdad es que me los he currado muchísimo, pero bueno, todos esos estarán disponibles en el próximo pack de 128 GB que estoy cocinando. Bueno, y esto es, ¿no? Una vez que se aplica un tema, bueno, vamos a intentar aplicar, pues, por ejemplo, este. Se va a reiniciar la consola. Ya lo sé que no hay señal. Y ahora cuando se inicie, pues veréis que se va a iniciar, pues bueno, con el nuevo tema de fondo. Hay temas que tienen música propia y hay algunos temas que he puesto para que igualmente la música sea aleatoria, que veréis que pone randomize delante. Bueno, veis que cambia mucho, ¿no?, el aspecto de la consola. Bueno, chicos, pues no me quiero enrollar más. Yo creo que más o menos ya os hacéis un poco a la idea del trabajo que hay detrás de todo este pack, que la consola queda chulísima, le da muchísimas posibilidades que no lleva de serie, evidentemente. Decir que también todos los cores, es decir, cada sistema, me he molestado en mapear los controles para que funcionen perfectamente con el mando de Super NES y con el mando de Wii Classic Pro, ya que dispone de dos controles analógicos y hay algunos juegos como los de PlayStation que los requieren. También tendríamos el caso del tema de PC, que en este caso hay muchos juegos que es necesario conectar un teclado a través del OTG. Si no, además de que a lo mejor no se puede acceder, pues la experiencia tampoco es la misma. Pero bueno, aún así la mayoría están también mapeados para poder jugar con mando. Lo dicho, seguro que me dejo algo, perdonadme, pero soy un poco novato con esto. Repito, si os suscribís al canal, pues me animaréis a seguir con esto, haciéndolo cada día un poquito mejor. Igualmente, pues bueno, comentaros que os paséis, como bien pone aquí, ya sea por el canal de Super NES de Telegram, o aquí también tenéis toda la información relativa a la escena de la Super NES Mini y todo tipo de consolas mini. Me maravillo yo mismo con las musiquillas, y es que me embesé la mentada. Venga, me dejo ya de tonterías. Sin más, un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!